Hola, buenas tardes. Veo que está empezando a conectar más gente. Veo las caras, bueno, las caras no, los nombres que vienen de siempre. Vamos a esperar un poco más para que conecte la gente. Tomamos nuestros asientos, nos sentamos cómodos, tomamos nuestra taza de té y vamos a empezar con la charla. La charla de hoy. Vale, a ver. Fenomenal. Sí, vale. Aquí estamos. Bueno, vamos a ir empezando. Hoy, como todos los jueves, en el Centro Ruso de Cultura y Ciencia de Madrid, os presentamos una conferencia que trata pues, de cultura rusa, del arte sobre todo. Y bueno, hoy intentaré hablar como aproximadamente una hora para que os orientéis un poco. Espero caber en una hora porque es un tema muy amplio, mosaico soviético. No, me vais a perdonar si voy a tardar un poquito más. Espero no hablar muy rápido para pues, dedicar tiempo a cada imagen, pues, a cada trozo de este tema. Como ya veis, vamos a hablar sobre mosaico soviético, un tema muy interesante, muy amplio. Eh, yo creo que en mi perspectiva personal, el gran auge del tema gran interés por el tema de mosaicos empezó como aproximadamente hace un año por el tema, por la serie Chernobyl que os presento aquí un pequeño vídeo. No vamos a hablar sobre esta serie, simplemente sirve de pretexto para esta conferencia. Seguramente algunos de vosotros antes de la pandemia pues habéis tenido oportunidad de viajar a Rusia o a los países postsoviéticos, donde pudisteis a lo mejor en algún momento contemplar estos mosaicos. Entonces pensé que pues, va a ser interesante para el público escuchar un poco la historia de este tema y pues voy a enfocar un poco esta conferencia de tal modo que vamos a seguir la teoría de Boris Groys. Yo creo que muchos, o sea, la gente que escucha mis conferencias, sabéis que le cito mucho. Es un filósofo alemán, nació en Berlín, vivió muchos años en Leningrado, bueno, ahora San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, y todo su estudio se dedica a temas del periodo postcomunista, del tema problemática de Rusia, de arte contemporáneo en Rusia, etcétera, etcétera. Sí, tiene muchísimos libros, muchísimas exposiciones también. Aquí os presento pues, el libro suyo, Obra de arte total Stalin, en alemán Gesamtkunstwerk Stalin, que publicado en 1988, lo tenéis en español. Lo podéis comprar en Casa de Libro, creo, está disponible. Y este libro es una teoría muy temprana de Boris Groys de que el arte stalinista no rompe, no termina la vanguardia, sino la continúa con ella. O sea, cuando empieza en el año 32, como sabéis, el decreto de no recuerdo exactamente cómo se llama en español, pero en el año 32 de repente se termina toda la actividad libre artística y todo empieza pues, a estar debajo del mando del partido. Empieza en el año 32, entonces mucha gente dice que es cuando se termina la vanguardia, pero Groys dice que no termina en aquel entonces, sino continúa, pero de diferente forma. Entonces, en esta conferencia voy a tomar de base esta idea, pero voy a seguir más allá y os voy a enseñar, en mi perspectiva, que realmente la vanguardia, si pensamos, no termina hasta incluso hasta la temporada de Brezhnev, lo vamos a ver, porque el mosaico, el arte monumental, siempre va a estar adelante, siempre va a estar en la vanguardia. Vanguardia significa estar adelante del proceso. Entonces, lo vamos a ver un poco en esta conferencia. Como os empecé a adelantar, el arte de la vanguardia termina, o sea, me refiero, la actividad libre artística termina en el año 32 y en pues, en este año empieza, así decir, el crecimiento de un nuevo concepto como el arte proletario. Fue introducido pues, por Maxim Gorky, ya después de Lenin, y el arte proletario, por excelencia, era
el arte por excelencia democrático, era, digamos, por excelencia pues comunista y democrático en el sentido que pues que todo el mundo podía participar en ello. El arte era el arte colectivo, llegaba a las masas los mensajes, trataba de grandes temas y la dimensión pues ayudaba, la dimensión del arte monumental que vamos a ver ahora ayudaba a tratar grandes temas y sobre todo lo que era importante era la síntesis. La palabra síntesis realmente es muy importante en todo el contexto soviético porque fue omnipresente y básicamente era como una pequeña llave que abría todas las puertas, era, digamos, la primera palabra, la principal palabra que defendía todos los avances artísticos. Por ejemplo, cuando un artista pues, proponía algún proyecto que era quizás algo pues, ambiguo o no seguía exactamente digamos, los marcos preestablecidos por el Partido Comunista, si respondía a la síntesis, que es, digamos, mensaje resumido, mensaje concentrado, pues mensaje total de la idea comunista, pues síntesis abría todas las puertas. Entonces, síntesis va a ser la palabra clave también en el arte monumental. ¿Qué ocurre con el arte monumental? Pues existe desde hace, pues, desde el inicio de la época, digamos, comunista, desde la revolución del año 18. Pero ¿qué ocurre? Que había muchos, pues, como se dice, la gente tenía sentimientos encontrados con el arte monumental, porque la gente que estaba al principio de la vanguardia esta radical decía que pues, el arte monumental, tal como se entiende como pintura mural, sobre todo, no responde al futurismo, no responde a este movimiento continuo que se esperaba después de la revolución, o sea, se esperaba una metamorfosis constante de las ciudades, de la arquitectura, del arte, o sea, un constante movimiento explicado como futurismo, también con este término italiano, fue muy utilizado porque miraba al futuro constantemente, vivían en el futuro. Entonces, el arte monumental, que en su naturaleza es estático, pues no, la gente no estaba de acuerdo con ellos. Por ejemplo, constructivistas y sobre todo ¿cómo decirlo? Un grupo que empezó como constructivistas, pero luego muy pronto se despegó de ellos, que era el grupo Novy Lev, o es en ruso, que es en español Nuevo Lev. El Lev es abreviatura que quiere decir de ruso el arte radical del frente de izquierda. Vale, entonces también era una revista, como por ejemplo vemos aquí en esta diapositiva, era un anuncio de esta revista y aquí podemos ver pues algunas caras que seguramente conocéis que estaban realmente en contra del arte monumental tal como lo entendemos hoy, estaban en contra del fresco, estaban en contra del mosaico, por ejemplo aquí vemos a Mayakovsky, a Brick, a Stepanova y Rodchenko, toda esta gente, Sergei Eisenstein por ejemplo lo vemos ahí abajo. Toda esta gente y otros más estaban en contra de este arte monumental. Por ejemplo, Mayakovsky defendía que el principal arte monumental era el cine, o sea, alcanzaba a todo el mundo, a toda la gente, transmitía estos grandes mensajes, pues para él fresco no existía, mosaico tampoco. Otra gente pues decía que, por ejemplo, el mosaico va a impedir el desarrollo de la arquitectura móvil, era una especie de un proyecto de estos utópicos, como sabéis, pues hasta los años 30 en la Unión Soviética había muchísimos proyectos estos utópicos muy vinculados con el cosmismo ruso, que lo vamos a hablar, vamos a mencionar este tema en la conferencia de hoy. Entonces, la idea era pues el movimiento constante y tal, entonces todo este mosaico estaba en contra de todas estas ideas revolucionarias. Sin embargo, había también gente que pues, defendía y decía que el mosaico realmente ayuda a la arquitectura, ayuda pues, a responder a las necesidades arquitectónicas. Había muchas teorías al respecto. Y sobre todo quiero destacar un momento muy importante porque el arte monumental pues, se encuentra, digamos, realmente se aprobó en la sociedad rusa y posteriormente soviética,
porque en el año 1918, para ser exactos, 12 de abril del 1918, Lenin sacó un decreto que se llamaba Plan de Lenin sobre la propaganda monumental. En resumen, este largo decreto, este largo plano decía que a partir del 12 de abril del 18 había que, en velocidad cósmica, había que destruir todos los elementos de la escultura, arquitectura zarista, todo lo que evocaba a la monarquía, a los años pasados, había que destruirlo. Entonces aquí vemos unas fotos bastante pues, impactantes de cómo destruyen, por ejemplo, una escultura de Alejandro el Tercero y luego, pues en cuestión de meses se elevaban unas esculturas de índole bastante efímera porque se construyeron de unos materiales muy pues, frágiles, que no duraban en el tiempo. Construían pues, esculturas para los grandes revolucionarios, tanto franceses, por ejemplo Robespierre, que vemos en este foto de arriba, luego construían las esculturas a los revolucionarios comunistas, bueno, en fin, había que cambiar la historia, olvidar todo lo del pasado y construir una historia nueva. Y en este momento, el arte monumental pues encuentra, digamos, su hueco porque pues el arte monumental era digamos, pues, una constante, como hemos dicho en el principio, podía contar sobre los temas grandes y a pesar de que la vanguardia radical, como los constructivistas, estaban en contra, al partido pues le gustaba la idea del arte monumental. Entonces, en esta foto vemos los primeros ejemplos del mosaico. Por ejemplo, este fue construido en el año 1918. Aquí vemos una foto en la inauguración de este mosaico que se llama, en traducción mía al español, se llama El Memorial a todas las víctimas que lucharon por la paz y hermandad de las naciones. Bueno, es un mosaico bastante curioso porque fue construido, o sea, fue diseñado y elevado por un artista que se llama Sergei Kanyonkov, que él en su lugar, en su momento, él pertenecía a la Academia Imperial Rusa de las Artes, pues estaba bastante fiel a la monarquía y pues todo lo que ocurría ahí, pero claro, en las condiciones como tenían que vivir la gente, él tenía que adaptar, entonces él fue uno de los revolucionarios, no, fue uno de los pioneros del mosaico soviético, como lo vamos a ver en esta charla. También muy interesante para establecimiento del arte del mosaico fue un artículo de Semyon Chuikov. Fue un artículo sobre los cambios del arte del caballete. Entonces, él decía que fue publicado en el año 30, o sea, todavía antes, en los últimos años digamos, de este brisa fresca, cuando todavía se podía hacer cambios, pensar libremente, ¿no? Entonces, él decía que el arte monumental sería el futuro arte de caballete. Sabéis que el arte de caballete fue también un género revolucionario de la segunda mitad del siglo XIX, aparece en Francia, bueno, es toda historia del arte, pero el caso, que del mismo modo él comparaba este arte con el arte monumental soviético. Decía que, pues, nada, que era un arte colectivo, respondía a todas las ideas que tenía que transmitir transmitir el partido, en fin, lo defendía mucho, aunque también 8 años después, ya en el año 38, él decía que pues al igual estaba como, él cometió un error escribiendo este artículo, ha cambiado sus ideas y defendía que el verdadero arte monumental en la URSS era la tecnología, pero bueno, son todo teorías. Entonces, tras contarles este contexto bastante heterogéneo, bastante complejo, espero que os he explicado más o menos bien todos estos detalles de evolución y digamos, opiniones encontradas sobre el arte monumental. Vemos que no existía siempre en la URSS, era un proceso de evolución.
Nosotros aproximamos a los años 60. Me vais a preguntar por qué no estoy hablando sobre los años 50, sobre el Stalin, mosaicos del metro, etcétera, etcétera. Pues porque son tantos que yo tardaría aquí como 3 horas hablando y contando sobre los mosaicos. Yo tenía que reducir y yo pensé que vamos a enfocarnos en la urbanística, en el contexto urbano de la URSS de los años 60, porque os voy a enseñar sobre todo el mosaico exterior, el mosaico que decoraba las calles de la Unión Soviética. Estaba como omnipresente en toda la URSS. Lo vamos a ver desde Moscú, bueno, desde Moscú no, desde Bielorrusia, desde Minsk. Vamos a ver pues en Moscú, pues, en Ucrania, en Kazajistán. Estaba en todas partes de la Unión Soviética. Entonces, he saltado estos años 30 y 50 del poder stalinista, pues porque me parece que es mucho más interesante hablar sobre el verdadero desarrollo, el verdadero auge del mosaico que ocurre a partir del reinado o el mando de Khrushchev y Brezhnev posteriormente, ¿vale? Entonces, nos ubicamos en los años 60, en la Unión Soviética. Ocurre después del gran pues, los años de terror de la Segunda Guerra Mundial, terror tanto provocado por la guerra como por la situación interna en la Unión Soviética. Ocurre una gran ola de emigración nacional. Se llama la Gran Emigración de las Naciones, tiene este nombre en la historiografía soviética. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como podéis imaginar, la gente desde los pueblos empieza a llegar a las ciudades empiezan a crecer en este momento pues la primera necesidad es construir más y más y más edificios muy rápido, pues a veces menospreciando muchas comodidades. Pero bueno, la idea es construir las Hrushevkas, las famosas Hrushevkas que podemos contemplar, por ejemplo, en esta diapositiva. Eran unas casas, pues, de microcasas, pero la gente estaba muy, muy feliz. Por ejemplo, perdónate la paréntesis, por ejemplo, esta casa, si os digo las historias personales, mi bisabuela, mi abuela tienen casas igual, parecidas, las mismas, de la misma estructura, o sea, así eran Hrushevkas, que tú podías entrar en la casa de tu amigo y sentirte en tu propia casa. Bueno, todas son conversaciones. El hecho que estaban construyendo muchísimas casas en este momento, eran unas casas preconstruidas, como podéis ver aquí, todas iguales, normalmente pues entre 4 o 6 pisos, obviamente para no construir ascensores, era una decisión económica. Fueron casas donde el verano hacía muchísimo calor, en el invierno hacía muchísimo frío, las famosas alfombras, ¿sabéis? En las paredes, pues viene de ahí, porque la isolación sonora como tal no existía. Entonces la gente tenía pues colgar las alfombras y vienen de este contexto. Entonces cuando todo fue tan parecido, apareció una necesidad de los mosaicos. Pero antes de eso, antes pues, de toda esta gran construcción que vemos en esta diapositiva, en el año 1955 sale un decreto de crítica de la política cultural de Stalin. Entonces, la voy a citar, también traducida por mí, de un texto ruso. Básicamente decía: las injustificadas superestructuras de las torres, las numerosas columnatas decorativas y los pórticos han sido tachados de desperdicio de fondos populares, en los que se podía construir más de 1 millón de metros cuadrados de espacio vital para los trabajadores. Entonces, esta frase resume todo lo que estaba pasando en los años 60. Como vemos, por ejemplo, aquí la foto de los años 50, cuando estaba construyendo pues los últimos años 50, cuando estaba construyendo los últimos edificios rascacielos de Stalin, pues esto ya era tabú. Había que construir otro tipo de edificios que todos eran iguales. Perdonad, lo he adelantado. Bueno, lo veis aquí. En este momento empiezan a construir los mosaicos. Los mosaicos que entren en el contexto urbanístico. Antes, como bien sabéis, los mosaicos se construían, por ejemplo, en el metro.
en el metro, que era pues un gran pasillo subterráneos, casi como de, bueno, no sé si se puede llamar Biblia, pero bueno, digamos de un libro de instrucciones de una buena sociedad socialista durante del periodo de Stalin, que contaban unos grandes avances de la revolución, unos grandes avances posguerra. Era todo el metro servía no solo para moverse dentro de la ciudad, sino también para recordar en qué sociedad estás, qué parte formas de esta sociedad, qué historia tiene tu sociedad. El metro servía para eso. Mientras que en exterior, arriba, en la ciudad, pues los edificios contaban todo el auge, todo el poder del partido, del Estado comunista, que tenemos mucho dinero para construir estos edificios. En los años 60, a finales de los años 50 realmente, todo esto cambia. El mosaico sale hacia arriba, sale a la calle, sobre las fachadas de los edificios, de las khrushchevkas grises, unos edificios de 6 plantas, y básicamente todos los barrios eran iguales. Entonces, para distinguirlos más o menos, se construían mosaicos sobre cada edificio. Por ejemplo, si es no sé, el gimnasio bueno, no eran como palacios de deporte locales, pues construían el hockey. Si eran, por ejemplo, yo qué sé, colegios, se construían niños con los libros. Si fuera una fábrica de electricidad, se construían pues los hombres fundiendo, yo qué sé, el acero y trabajando con la electricidad. En fin, los mosaicos lo que ahora tenían que contar no tanto la vida del gran país socialista, sino pues un poco actividad de la sociedad socialista, que nosotros vivimos pues en una sociedad feliz, donde hay mucho deporte, donde hay muchos avances tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mosaicos salen hacia afuera y pues decora un poco una vida soviética. A veces gris, a veces no, pero bueno, la decora. Entonces, en este momento, por ejemplo, aparecen unos mosaicos como, por ejemplo, vemos que fue construido en en la primera mitad de los años 60 en Minsk. Está, desafortunadamente, solo lo podemos contemplar en esta fotografía en blanco y negro, porque en 2012 la han destruido. O sea, han hecho una reforma en el Palacio de Cultura donde se encontraba este mosaico y por alguna razón la han decidido destruir. Pero bueno, en esta foto nos puede indicar esta iconografía pues, de los cielos despejados. También tengo que decir que cada parte de la URSS tenía su propia iconografía, o sea, a pesar de que pues, los temas generales eran más o menos parecidas, como os conté, ¿no? La sociedad en avance, sociedad feliz, educada, etcétera, etcétera, etcétera. También en cada parte pues, tenía su propia iconografía, como por ejemplo este tipo de pájaro es el típico pájaro de, por ejemplo, en Bielorrusia, ¿no? que es como símbolo de este país. Entonces, cada parte tenía pues un poco su propia iconografía por la que se representaba. Luego, por ejemplo, aquí tenemos, este edificio se encuentra en San Petersburgo, es en ruso Teatr Юных Зрителей, es, digamos, el teatro del espectador joven. Que se puede entender que se dedicaba básicamente a las obras infantiles, y en la fachada vemos un precioso pórtico bastante pues, recto, bastante minimalista, pero con un mosaico del principio de los años 60, de donde podemos contemplar un, digamos, un retrato en grupo de unos niños pioneros, como vemos una corbatita en el cuello de los chicos, la corbata roja que pues era pues, un triángulo que estaba en la espalda, aquí tenía un lazo, era pioneros, que los niños entraban pues en el partido en el partido soviético, ¿no? Entonces, están leyendo libros y vemos una alusión, un símbolo del teatro, que es una máscara que la vemos abajo en la hierba donde se encuentran los chicos. Luego, por ejemplo, este es un edificio muy interesante, a mí me encanta este mosaico, os cuento por qué. Se encuentra creo que está en Moscú, y estaba en un antiguo edificio de una editorial infantil. Ahora la están reconstruyendo para que sea un edificio de viviendas.
Entonces, hay que decir que lo han empezado creo que en 2012 y el constructor va a conservar este mosaico, es lo que hay que hacer. Recordamos siempre sobre la conservación del patrimonio, hay que conservar estas cosas. Entonces, el constructor ha dicho que lo va a conservar y lo va a restaurar. ¿Qué cuenta este mosaico? Básicamente es popurrí de mucha de simbología soviética. Vemos aquí a los niños leyendo a la madre patria simbolizada por una mujer en el fondo, vemos a Yuri Gagarin, vemos a una bandera comunista roja, vemos a un soldado del ejército rojo de la guerra civil del año 21. Luego vemos helicópteros, vemos estrellas comunistas, en fin, una iconografía muy particular y todo está, digamos, culminado con una frase de Lenin sobresaliente que, a ver, dice básicamente que hay que educar, para construir una sociedad comunista hay que educar principalmente a los jóvenes. Un mosaico muy curioso. Vale, entonces, ¿qué ocurre en Rusia, sobre todo en Moscú, en estos años? Como os he adelantado, Moscú está creciendo. O sea, por ejemplo, en estos años, entre pues, 53 y 60, Moscú ha crecido tanto, ha englobado 5 pueblos alrededor de Moscú, ha crecido hacia la frontera de MKAD, que MKAD es digamos, como M30 en Madrid, la carretera central, la carretera moscovita central, en fin, que hace un círculo en torno marca como una silueta de Moscú. Entonces Moscú ha expandido hacia esta carretera, la población ha crecido de 5 a 7 millones, o sea, no es cualquier cosa. En estos 7 años ha crecido 2 millones, mucho, es mucho. Entonces, Khrushchevkas aparecen sobre todo en el sur de la ciudad, digamos, es un barrio dormitorio, pero ¿qué es lo que ocurre en el centro? Empiezan a construir cosas como, por ejemplo, en la gran avenida Novy Arbat. Y este Nuevo Arbat, está inspirado en en el edificio Fosco Building en La Habana, que Khrushchev pudo ver en el año 59 cuando viajó a Cuba. Vais a comparar, o sea, a la derecha tenemos a La Habana, a la izquierda tenemos Moscú, son casi, vamos, casi iguales. Entonces Moscú empieza a crecer, empiezan a aparecer los rascacielos del nuevo tipo y pues aquí os enseño un poquito qué es lo que pasaba. Empiezan a destruir las casas pequeñas donde estaban, pues anteriormente, donde estaban estos Nuevo Arbat, hubo unos pueblos, todo se empieza a destruir, como podemos contemplar en este vídeo. Y la verdad, todo lo que está ocurriendo ahora en los años, pues finales de los 50, principios de los años 60, es muy parecido a lo que estaba pasando en los años 20, porque realmente se está destruyendo la ciudad antigua, se está construyendo una ciudad nueva sobre los cimientos, digamos, las ruinas de lo antiguo. La sociedad está inspirada por la idea de un avance constante, por una ideología de superación y superioridad que fue impuesta, digamos, en la sociedad por el partido. Es muy parecido a lo que estaba pasando en los años 20. Estamos comparando, ¿recordáis esta línea de nuestra conferencia? Que estamos comparando un poco lo que estaba pasando en los años 20 y lo que está pasando en los años muy parecido. Y justo en este momento, en los años 20, la gente está pensando en futurismo constantemente, está pensando, o sea, no es que está pensando, vive en el futuro constantemente y creen en metamorfosis constante. Lo que ocurre en los años 60, con la diferencia con los años 20, es que ahora quieren construir no una ciudad efímera constantemente cambiante, sino proclamar una ciudad que viva eternamente. Entonces, en este momento, ocurren todos estos rascacielos. Construyen, en principio de los años 60, construyen la torre Ostankina. Vemos, pues, ahora mismo la vemos tanto en el video como en la izquierda. Esta torre es la torre Ostankina, que es la torre de la televisión que sigue pues, funcionando hoy en día, y construyen
Este, por ejemplo, monumental, que es, o sea, perdona, el monumento que se llama el Monumento de los Conquistadores del Espacio, sigue existiendo, es un pico que entra, que rompe los cielos. Entonces, toda esta idea de romper los cielos, ir hacia arriba, el avance tecnológico, el avance de la medicina, de la tecnología. Recordamos que Rusia pues entra en el espacio, estamos en plena Guerra Fría. Entonces, todo esto, el mosaico tenía que transmitir un poco en las fachadas de los edificios. También ocurre una cosa muy particular, que como recordáis, el metro, como os estaba adelantando, o sea, contando al principio, el metro funcionaba no tanto solo para viajar, sino para recordar quién eres, dónde vives y qué es lo que tienes que respetar. Entonces, os he marcado con un óvalo rojo el mosaico que está en el metro de Moscú, en la estación Dobrynenskaya. Si alguien pues, va a viajar algún momento en Moscú, se llama Dobrynenskaya. Pues, ¿qué ocurre? Que en el año 45 le han construido un mosaico a Joseph Stalin, que aquí vemos su gran victorioso retrato, y una escena que ocurre en la Gran Marcha después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y pues le han construido un mosaico. Cuando ocurre, digamos, esta deconstrucción o esta disolución con la imagen de Stalin, esta destrucción del culto de Stalin, este mosaico lo cambian, ayudan por quién, por Yuri Gagarin. Lo cambian y ahora pues lo podéis contemplar, que, o sea, es una iconografía muy interesante, ¿no? Como un gran líder se cambia por una persona, pues un científico, un cosmonauta nacional, Yuri Gagarin. Entonces, todos estos cambios están ocurriendo, a pesar de que ideología siempre está en el primer lugar. eh, Constantemente en estos años ocurre un cambio hacia la identidad y cómo tú sientes a ti personalmente. O sea, si antes en los años 30, en los años 50, todo el rato te intentaban provocar esta idea de que tú formas parte del montón, tú formas parte del grupo, y como se respetaba poco la idea individual, ahora, a pesar de que en un subcontexto de estos mosaicos todo el rato te están recordando que tú formas parte de esta sociedad, también subrayan el papel del tú, del yo en esta sociedad. Lo vamos a ver en los mosaicos. También ocurre una cosa muy interesante en los años 60, ya que os estoy diciendo que Moscú empieza a crecer. Aparecen nuevas ciudades en este periodo post-Stalin, por ejemplo, como Zelenograd. Aquí vemos un edificio que se llama Univermag Zelenograd. O sea, para que lo entendáis, es básicamente el Corte Inglés que pertenece al gobierno, donde podéis encontrar de todo. Entonces, en el edificio, este nuevo edificio de esta nueva ciudad, han encargado a un mosaico muy curioso. Os lo estoy enseñando porque mm, en cierto sentido adelanta sus tiempos y subraya que aparte de que pues todo el arte estaba, digamos, bajo el mando del partido, había un aire de libertad. Entonces, fue construido a mediados de los años 60 y es absolutamente abstracto. O sea, como podéis ver, no se puede entender realmente qué es lo que quería expresar el artista. Hay muchas teorías, incluso un poco vulgares, pero bueno, entonces lo interesante de este mosaico y por qué sobresale de su tiempo es que, como podéis contemplar, sobresale del marco arquitectónico de este edificio, pues tan grueso, tan monumental, tan recto, tan de cemento, sobresale de su fachada, sobresale del marco arquitectónico. Es una pintura, bueno, es un mosaico casi bajo relieve mural, abstracto, adelantado a su tiempo. Y otra cosa muy interesante, que aparte de ser una decoración exterior, también entra en el interior, o sea, un proyecto pues, muy avanzado, muy interesante, muy interesante. Y sigue existiendo hoy en día en la ciudad de Leningrad, que creo que está a unos 30, 40 kilómetros de Moscú. Pero también, ¿qué ocurre? Este mosaico, por ejemplo, ya está un poco en los años 70. Quiero abrir una paréntesis. Yo no voy a seguir
un estricto orden cronológico, como podéis ver, simplemente quiero ver esta evolución. ¿Y qué ocurre con las evoluciones artísticas? No significa que a partir de X año, cuando se ha proclamado X cosa, de repente se deja de hacer todo lo demás, ¿entendéis? O sea, los cambios artísticos vienen, pero todo lo que estaba atrás, pues permanece un poco en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el tiempo un poco adelantado, en el año ya 71, vemos que también este mosaico, pues a pesar de que está en una condición pésima, está medio destruido, pero podemos ver algunos detalles, el fondo abstracto, unos campos de color abstractos, y en el centro vemos esta imagen metafórica. Esto fue construido por unos estudiantes graduados de la Academia de Zúrich, una academia muy importante en Rusia, estudiantes de Academia de Zúrich. Lo han construido en un palacio de cultura o casa de cultura, como se llamaba en la URSS, de Ciudad Ivanovo, que está también a pocos kilómetros de Moscú. Y lo han construido para enseñar que la frase dice, el arte pertenece al pueblo. Muy bonito, muy fuerte el mensaje, pero lo que quiero subrayar es que a pesar de que, como os dije, el mensaje socialista, comunista está permanente en estos mosaicos, pero ya empieza a salir un poco de este marco, digamos, de los mensajes directos y evoca, pues empieza a ir por el camino metafórico, por un camino, digamos, más ligero, un camino más simbólico. El arte pertenece al pueblo, vemos a las tres gracias que nos pueden evocar un poco a Rubens, si nos pensamos, pues empezamos a pensar sobre este mosaico, aluden a las artes, a la música, al baile, al teatro, un mosaico muy interesante dentro del marco, pues, del contexto de la URSS, muy interesante, muy decorativo, muy placentero ver. Y luego hay que pensar que todos los mosaicos están contando una historia, están explicando qué es lo que está pasando dentro del edificio. Por ejemplo, aquí vemos un mosaico que está en Bielorrusia, está en Minsk, en una de las piscinas públicas. eh, o sea, se puede ver, si, imagino, pero bueno, claro, si tú perteneces al club de esta piscina, bueno, sea como fuere, es una fotografía de finales de los años 80, el mosaico es de la primera mitad de los años 70 y evoca a este, pues, mundo marítimo, pero también como podemos contemplar alguna cierta simbología, pues, comunista que a la izquierda. Es un poco, digamos, un arte muy ecléctico, un arte muy interesante que ocurre en este momento que a su vez, a pesar de su marco, pues estamos en la URSS, a pesar de todo eso, este aire de eclectismo que tiene estos mosaicos nos también regresa un poco a la vanguardia, porque en la vanguardia, en este periodo, pues tan, donde pues estaba todo cosiendo, estaba todo sin hacer y por hacer, también funcionaba pues estas combinaciones tan interesantes y tan eclécticas. También este mosaico está en Minsk, en una ciudad, ¿cómo se dice? En un hotel que se llama Turista. Está en una de las fachadas laterales, sigue existiendo hoy. Y como os estoy contando, el mensaje patriótico de tenemos que recordar nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial, está muy permanecido, o sea, está muy dentro de la sociedad, pero no está tan, digamos, de una manera tan directa, de una manera tan insistente como era antes en los años 30, 50. Aquí vemos esta idea de que este mosaico te evoca a una sensación personal, a una pérdida personal quizás, a una madre con el hijo, al chico, a un soldado joven, un soldado mayor que se ha ido a la guerra. Todo el mundo, pues el mosaico creo que del año 76, todo el mundo en aquella de esta generación han vivido de una u otra forma la guerra. Entonces este mosaico, a pesar de que realmente pues, no tiene como tal una iconografía propiamente dicha comunista, nos evoca a esta pues, idea de unión social
bajo un trauma personal. ¿Entendéis cómo complejo realmente eran estos mosaicos? Además, porque os estoy enseñando este mosaico, os dije que todos los mosaicos, a pesar de eclécticos que sean, a pesar de pues, mensajes que representan, de una u otra forma siempre están dentro de un contexto urbanístico, un contexto arquitectónico. Siempre un mosaico va junto con la urbanística o con la arquitectura. En este caso, aunque el hotel turista y la Segunda Guerra Mundial como que no pegan, este mosaico está en la Avenida de los Partisanos y este mosaico se llama Los Partisanos, por lo cual pues veis esta relación. ¿Qué ocurre en el año 1968? Tenemos que quedarnos con esta fecha. 1968 es el 50 aniversario del plano de propaganda monumental. ¿Recordáis? Al principio os dije 4 de abril 12 de abril 1918, Vladimir Lenin saca el decreto pues, de la propaganda monumental de la destrucción de todos los elementos de la iconografía, pues, de escultura, arquitectura monárquica de los pasados tiempos. Es una gran fecha y tenemos que ver que todos los avances del mosaico, y no solo del mosaico, sino también generalmente del arte en la URSS, ocurren con las fechas. O sea, va como en plan, ocurre una fecha, luego va un poco recto, un poco en declive, luego otra vez una fecha, recto, en declive. O sea, va un poco como así una cardiograma, ¿no? Todo el arte soviético. Y lo mismo ocurre con los mosaicos. ¿Qué pasa? Que la Unión de los Artistas, que era, digamos, el gremio de los artistas en la URSS, era, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, era una organización a la que o pertenecías y eres un artista o no pertenecías y a pesar de, por mucho que pintes, pues tú realmente pues, no podías ejecutar tu profesión como artista. Era, digamos, pues una institución muy importante a la que la gente pues de una u otra forma tenía que unir para seguir trabajando como artistas. Bueno, Unión de Artistas en el año 1968 dice a todas sus oficinas regionales que tienen que construir mosaicos, pero o sea, si mosaicos eran omnipresentes en el contexto pansoviético, estaban en todas las ciudades, pues ahora encima más. O sea, más mosaicos, cada edificio tiene que tener un mosaico que cuente algo. Incluso en el metro también seguían construyendo unos mosaicos, pero de diferente índole, nada parecido con los mosaicos de Stalin. También este mando salió obviamente por el partido. Hubo una ley que decía que 2% de todos los presupuestos de las nuevas construcciones tenía que ir dedicado a los mosaicos. O sea, tanta importancia tenían los mosaicos, aunque la verdad, no sé si 2% dentro de un presupuesto es mucho o poco, pero bueno, este punto estaba marcado como subrayado que los mosaicos tienen que estar omnipresentes, por favor. Y trataban de nuevo grandes temas, pero grandes temas ya de otro índole. Si antes, anteriormente, pues en las décadas pasadas, los grandes temas eran la Segunda Guerra Mundial, la Revolución, la Gran Madre Patria, el desarrollo pues, agricultor, etcétera, pues ahora los grandes temas son los avances tecnológicos. Ahora los grandes temas es el hombre en el espacio, es que aquí pasaron demasiado rápido las imágenes, pero bueno, aquí, el hombre en el espacio, los avances tecnológicos, la medicina. Como podemos contemplar luego a continuación, el hombre empieza a poner, o sea, la figura del hombre, del ser humano, de un individuo, empieza a tomar una figura central en todos estos mosaicos. Si antes, por ejemplo, podíamos contemplar unos mosaicos grupales donde pues hay una escena campestre de la gente en el campo recogiendo la cosecha o yo qué sé, la gente en la marcha o bueno, cualquier cosa tópica que podéis imaginar sobre comunista os vale. Imagináis esto un montón de gente. Pues ahora
todo cambia. Ahora es el individuo que protagoniza estos mensajes, o sea, estos mosaicos. Obviamente, como os dije anteriormente, obviamente siguen habiendo pues los mensajes donde los mosaicos con mensajes de grupo, de unión y tal, pero sobre todo lo que ahora importa es el ser humano. Eh, Como podemos ver, digamos, la estética cambia un poco. mm, Se toma un carácter bastante estático, los cuerpos pues, entrenados, evoca un poco incluso al arte griego o el arte romano, siempre transmite esta felicidad, el cuerpo sano, la familia, pero sobre todo se subraya la idea del individuo. Y ahora os voy a contar una cosa muy interesante, pero quiero subrayar que es mi teoría, o sea, lo podéis creer, lo podéis no creer. Ahora, bueno, esto lo dicen los críticos y los teóricos del arte monumentalista, del arte soviético, que efectivamente mucho de este, digamos, narrativa lineal, de esta narrativa, de este, pues, imagen estática del cuerpo fuerte, pero sobre todo del cuerpo en el centro de la imagen, no fue inventado por los soviéticos, sino fue inventado por los pintores de iconos protocristianos o bueno, de cristianismo. Como por ejemplo podemos ver aquí, no sé cómo exactamente se llama en español, en ruso se llama «житийная icona» o es icona, el icono sobre la vida de un santo. Como podemos contemplar, el santo está en el centro y está enmarcado en una especie de cómic, si queréis, de su vida, su nacimiento, su vida, los milagros, su muerte, muchas veces son mártires, bueno, su muerte, y luego la vida después de la muerte, como a veces enseñan, pues la vida milagrosa después de la muerte. Lo mismo ocurre, y ahora empieza mi teoría, que lo podéis creer, lo podéis no creer, pero la voy a decir. Bueno, el caso es que lo mismo ocurre en la narración, en la línea narrativa de los mosaicos soviéticos. Vemos a un hombre en el centro y está rodeado por las imágenes que evocan la vida, la fuerza, todas las hazañas que él hace durante la vida, es trabajar, servir a la sociedad, ser un buen hombre, en fin. Pero fijaos en una cosa, que aquí no aparece el mensaje de la muerte. Entonces, después de pues, pensarlo mucho, yo dije que efectivamente evoca a la filosofía, o, bueno, a una creencia, una rama de pensamiento ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tuvo mucha importancia y pues, mucho desarrollo en la época de la Unión Soviética, que es cosmismo ruso. Lo podéis mirar reduciéndolo mucho, muchísimo. Básicamente dije que o sea, la vida en la Tierra, más pronto, más tarde, pues va a llegar a su límite de desarrollo, sobre todo tecnológico, va a llegar a su límite, entonces el hombre tendrá que avanzar hacia el cosmos y construir, pues cosmos, el espacio me refiero, y construir su vida, nueva vida en el espacio. Pero ¿qué ocurre? Gracias a este avance tecnológico, la vida, o sea, el ser humano se puede hacer una vida eterna o bien resucitar a la gente que se ha muerto, resucitar a la gente. Entonces, con toda esta, digamos, omnipotencia humana, el ser humano, y luego se adaptará esta teoría en la URSS como el ser humano soviético, pues podrá ir hacia el cosmos y pues desarrollar toda su actividad, o mejor incluso en el espacio. Esto es mi teoría, no tiene que ser porque es verdad, pero es que centralmente tiene mucho vínculo con este pensamiento cosmismo ruso. Si cito otra vez a Boris Groys, él también tiene muchos libros escritos sobre eso. Hay libros escritos sobre cosmismo ruso, lo podéis mirar. Es un pensamiento, o sea, bastante complejo, cada pensador tenía pues su idea, es un pensamiento muy heterogéneo, pero tiene pues su lugar, su pensamiento, o sea, su razón, vaya. Vale,
Entonces, después de que os dije un poco esta introducción filosófica al cosmismo ruso, vamos a regresar un poco a las imágenes pues, objetivas y vamos a ver los símbolos. Entonces, vemos que la narración toma como el centro es el ser humano y este ser humano está rodeado por la simbología pues, soviética. La paloma, el sol es la paz, la antorcha y pues una bandera es la victoria. Eh, el, em, la nave espacial, que nunca me sale la palabra en español, en ruso se llama raqueta, pues la nave espacial que va hacia arriba es un gran símbolo en estos años. Siempre Ozo Martillo, las estrellas, pero también no vamos a olvidar sobre las artes. Las artes son muy importantes en la Unión Soviética. La música, es el teatro, la literatura. Toda esta simbología pues, nos evoca un poco a la vida en la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que ocurre? Muy interesante. Todos estos mensajes están transmitidas de una manera bastante sutil, bastante descubierta, pero muy importante que al salir de casa, una ser, un humano o una persona soviética, al salir de su casa, podía recordarse todo el rato de estos mensajes, cómo tiene que vivir, qué son los valores de esta vida. Muy, muy interesante. Al salir de casa, al ver las fachadas, estos mosaicos, siempre tú recuerdas eh, cómo y qué tienes que hacer. Vale. Y un gran mosaico que pues, a mí personalmente me gustó mucho es el mosaico del año 68, aquí lo vemos más de cerca, que está en Palacio de Cultura, en una ciudad en el norte de Rusia, que se llama La Liberación del Hombre. Yo creo que es la esencia de a lo que me estoy refiriendo, que la metáfora toma el poder toma el poder del mosaico. El hombre, eso como podemos contemplar aquí, un hombre lanza hacia adelante, rompe las cadenas y este mosaico realmente a lo que evoca es a la liberación, o sea, que el punto final de la vida del ser humano libre, o sea, del ser humano, tiene que ser la liberación absoluta pues, de su mente y de sus poderes físicos. Muy curioso mosaico dentro y muy interesante mensaje dentro del contexto soviético del año 68. Aquí veis la imagen y aquí os doy pues la ficha, que es la liberación de hombre construido por artista Boris Talberg, año 1968. Precioso mosaico. Y también interesante, que es lo que está ocurriendo a la segunda mitad de los años 70, ya estamos en el periodo de Brezhnev, es que el mosaico empieza un poco a despegar del marco arquitectónico. Empieza a despegar del marco arquitectónico, los artistas empiezan realmente a pensar por qué nosotros estamos al servicio de la arquitectura, por qué mosaico simplemente sirve como una simple pues, transmisora de mensajes o una simple manera de decorar. No, nosotros queremos pues, ser una entidad única, independiente del marco arquitectónico. Entonces, o sea, lo vamos a mirar luego en otras imágenes, sale de la arquitectura, pero lo que yo quiero destacar en este mosaico es que estos mensajes, estos mensajes relacionados con las fechas grandes, este fue construido, como miráis, en 1977, que son 55 aniversario de la proclamación de la URSS, recordamos, el año 22-23. Entonces, cuando fue proclamada la URSS, construyen este mosaico que tardaron en construirlo 4 años, 1977-1981, tiene 100 metros de largo, o sea, un mosaico increíble y que cuenta de una forma resumida, muy concentrada, toda la evolución de la historia soviética, o sea, desde la revolución del 18 hasta pues, el año 77, cuando fue convocado, cuando fue pues sí, eso, iniciado la construcción. Toda esta historia muy importante, o sea, vemos que
a pesar de que, como os estoy diciendo, siempre hay dos lados, ¿no? Por un lado, desarrollamos el crecimiento, o sea, la idea del yo, pero por otro lado también no olvidamos en qué país vivimos, no olvidamos de que tenemos que formar parte de esta sociedad y estos mosaicos nos cuentan la historia de esta sociedad. La historia es muy importante y ojalá la gente recordara esto hoy en día porque este mosaico está en el sur de Rusia, en la ciudad Taliati, Togliatti, se llama La alegría del trabajo y está en un descampado olvidado desde el año 2015. Hay unos, o sea, no son debates, son la gente que tiene iniciativa privada de restaurar este mosaico, de arreglarlo, de conservarlo, todo el rato está hablando con el ayuntamiento de la local y pues todo el rato le rechazan esta propuesta. Entonces es bastante triste porque este gran patrimonio de la historia soviética no se conserva hoy en día porque la gente no recuerda de eso y tenemos que recordar siempre, estamos en España, estamos en Rusia, en cualquier otro país, tenemos que recordar sobre nuestra historia y sobre nuestro patrimonio. Bueno, habéis entendido mi idea. Bueno, el caso que en este periodo también tenemos que pensar que no solo la tecnología espacial o la tecnología de medicina está avanzando, sino también la tecnología de construcción. Aparecen muchísimas maneras de construir imágenes, aparecen diferentes tipos de esmaltado, los mosaicos se mezclan con el cemento, pues construyen unas imágenes preciosísimos que siempre pues ya son más bien mosaicos realmente artísticos, ¿no? Tanto cuentan los mensajes pues, socialistas, como podemos ver aquí, aunque siempre presente la iconografía. Construyen unas cosas preciosas por todo el territorio de la Unión Soviética, como podemos contemplar ya, o sea, mosaico ya no es estático, mosaico pues tiene esta estructura circular, hasta incluso evoca, ahora lo estoy viendo y estoy pensando en eso, incluso evoca al rayonismo, luchismo de Larionov y Natalia Goncharova, que son principales vanguardistas rusos. Recordáis que ellos están pintando rayos de luz con unas líneas. Pues a mí me parece esto, pues una comparación brutal. Entonces, el caso es que mosaico, todas estas tecnologías de construcción ayudan a que el mosaico pues, se convierta perdonad, no mosaico, sino los murales, la base, se convierte propiamente en un caballete, en un lienzo y la gente crea unas cosas más destacadas ya con el bajo relieve, como podemos contemplar aquí. Y muy importante en este contexto es el arte de las vidrieras. El arte de las vidrieras aparece pues en la parte oriental, o sea, a ver, ¿cómo os digo? En la parte de Rusia, o sea, Rusia, Bielorrusia, en la parte, digamos, más oriental de parte de la Unión Soviética, el mosaico empieza a aparecer como a medianos de los años, pues, perdón, vitrayeras empiezan a aparecer a mediados de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, pero este arte viene realmente de Lituania y Letonia, porque ahí este tipo de arte fue muy desarrollado quizás por su vínculo antiguo con la religión católica, al igual por ello, pero ya en los años 40 había muchos ejemplos ahí en este territorio de las vidrieras y lo que ocurre es que en el año 1961 en Moscú tiene lugar pues la gran exposición de las vidrieras de Lituania. Y a partir de este momento podemos contemplar cómo las vidrieras forman parte del contexto arquitectónico, del marco arquitectónico y avanzan hasta tal punto, o sea, si antes lo construyen pues, con unos cristales finos, ahora lo que hacen, y de hecho, bueno, yo creo que esto en estos años, en los años 70, esto era bastante popular en todo el mundo, lo de construir los muros con unos cristales gruesos, pero lo que ocurre en la URSS es que no simplemente hacen como alguna
una imagen abstracta, sino hacen todo unas narrativas, unas imágenes brillantes sobre la vida del humano. Entonces, la tecnología de la vidriera avanza y no solo decora el espacio, sino forma parte del espacio. O sea, se construyen todas unas paredes de las vidrieras de cristal que pues cambian un poco el marco arquitectónico, pues dan más libertad de construcciones arquitectónicas. Lo que os estaba contando sobre la salida del marco arquitectónico, como os ya adelanté, los artistas que dedicaban al arte de los mosaicos entienden que no quieren abandonar el poder y todas las posibilidades de la escultura las artes visuales. No quieren solo formar parte de la arquitectura. Arquitectura ya es como les limita en sus construcciones. Entonces aparecen unos ejemplos muy raros, unos ejemplos muy raros en el sentido escasos, como por ejemplo esta cinta de Möbius que aparece en Moscú, en la fachada del edificio del Instituto Económico Matemático en Moscú. Yo no lo puedo llamar mosaico, es casi como una escultura mural. Aparece en el año 1976, construida por Leonid Pavlov, y pues nada, es básicamente una forma perfecta matemática, cinta Möbius, y enseña este avance de los mosaicos, que los mosaicos propiamente dicho ya se convierten en esculturas, en unas entidades libres, independientes. También nos estoy enseñando este mosaico que hemos hablado anteriormente, lo de la salida del marco arquitectónico, simplemente se construye un muro y pues se construye un mosaico. A pesar de que realmente este ejemplo es menos atrevido, menos avanzado que este ejemplo, ¿vale? Lo veis por qué, ¿no? Por la forma, por el atrevimiento, en fin. Y luego ya, si damos un paso adelante, ya en la época de Brezhnev, perdona, en la época de Gorbachev, estamos ya en los medianos de los años 80, aparecen estos cosas absolutamente extrañas que es un patio, o sea, este mosaico se encuentra en San Petersburgo, que San Petersburgo es muy famoso por sus dvoriki, que es una especie de patios interiores, digamos la manzana, pues un poco como en Barcelona, ¿no? Que tienen forma rectangular y tú puedes entrar dentro y pues es un patio bastante íntimo que tiene pues yo qué sé, cosas para que jueguen los niños y tal, y de repente aparecen unas cosas que es un fuente con unos personajes casi oníricos, una escultura absolutamente expresionista, con este banco decorado o sea, parece un poco el Park Güell, incluso en Barcelona, ¿no os parece esto? O sea, este mosaico tan raro que decora toda la superficie de este patio. Y bueno, pero sea como fuere, estos mosaicos siempre los tenemos que contemplar en el contexto comunista, a pesar de que hay algunos mosaicos como este que ya están saliendo del marco comunista y tal, pero ahora veremos el porqué. Todos estos mosaicos es la síntesis de la cultura comunista, es la síntesis pues, de todos los postulados que estaban marcados desde pues, la revolución, aunque bueno, fueron cambiados poco a poco. Mosaico es la síntesis de todas estas ideas, pero ¿qué es lo que ocurre? Es que hacia ya los años 80, o sea, ya nos encontramos en finales de los años 70, principios de los 80, empieza otra época de la URSS. Yo creo que voy a borrar eso, luego os cuento qué es lo que aparece ahí. Bueno, urbanística cambió de nuevo. Aparecen nuevos barrios dormitorios, pero ya con los rascacielos de 12 pisos, grises, cubos desnudos, pues nada, había que ubicar la gente en algún lado. Hacia los años 80, la gente ya empieza a entender que todo esto, lo que está enseñado en síntesis, en esta imagen, Lenin,
el ejército rojo, los avances tecnológicos, en fin, la superioridad en toda su expresión, no existe. O sea, por todo lo que luchaban, pues hay algo que falla. Entonces, Mosaico de por sí se anula, o sea, no hay necesidad de construir más mosaicos, y en este dibujo animado que es ¿cómo decirlo? Es la introducción, la parte introductoria de una película que no sé si lo conocéis, que se llama Ironia судьбы, que es Ironía del Destino, una película por excelencia navideña, un cuento de amor donde una persona se ha perdido en este barrio dormitorio. Él vive en San Petersburgo, pero él vive en Moscú, y en fin, él llega a San Petersburgo. El caso, que él se pierde, todo era tan parecido que él se pierde en otra ciudad, y este dibujo cuenta el desarrollo de esta arquitectura. O sea, un arquitecto tiene una idea de decoración arquitectónica con estos balcones, un poco rollo Stalin, ¿no? Como decoración barroca y cosas así, y tras pasar, ¿veis? Aquí en este vídeo os enseño, o sea, tienes que quitarlo todo. Él pasa por las oficinas burocráticas, voy a bajar la voz porque, es una cacofonía. Bueno, que él pasa por todos los despachos de burocráticos y le dicen que tiene que quitar todo, y él dice, vale, pues tengo que quitar todo, y hace como estas casas prefabricadas enormes que están por toda la URSS. Entonces, en este contexto, Mosaico desaparece por completo o casi por completo. Ya estoy terminando esta conferencia. Quiero hablaros sobre el patrimonio, que para mí es un tema muy doloroso porque la gente no conserva estas cosas. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de este declive del mosaico, ya después, como os he enseñado, después de los años 80, el mosaico dentro del marco urbanístico, pues como que ya no es tan activo, no es tan presente, y poco a poco, ya con la caída de la URSS, pues el mosaico desaparece. O sea, el interés por el mosaico desaparece, la gente se olvida que el mosaico formaba parte del arte, de su cultura, aunque obviamente no se puede generalizar. Obviamente había construcciones, que ahora os voy a enseñar una, que obviamente hay mosaicos contemporáneos, pero no en tan medida como era en la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la gente no puede encontrar mejor cosa que taparlos, destruirlos, quitarlos, vandalizarlos, en fin. Por ejemplo, a la izquierda vemos un mosaico que en una piscina de Nizhny Novgorod, que en la reforma de la piscina han tomado esta gran decisión de tapar el mosaico que está, o sea, de arriba, lo podéis ver claramente, la estética, ¿no? Lo han tapado, y entonces el albañil que hizo esta barbaridad se ofreció a hacer una gran obra de arte, que lo veis abajo, que es un horror neoprimitivo, que no sigue, o sea, no se puede ni comparar con el mosaico soviético. O, por ejemplo, a la derecha vemos un mosaico de finales de los años 50, un hombre con antorcha, se encuentra en una fachada, pues, de un edificio público. Entonces, claro, hay que construir, hay que reformar estos edificios, entonces construyen una fea fachada de ventilación o de protección, para que se conserve el calor, y crean este marco, pues, extraño, para que se vea al menos algo del mosaico. Menos mal que no lo han tapado, pero bueno, se ve bastante raro. Y luego, finalmente, el acto brutal del vandalismo, que, claro, han colgado una ventilación encima de un mosaico soviético. Se ve que está bastante bien conservado, pero bueno, lo han fastidiado con este aire acondicionado. No hay que hacer estas cosas. Eh, entonces voy a enseñar muy brevemente un ejemplo de muy reciente, o sea, del junio 2020. Yo creo que lo habéis visto en todas las noticias. No sé si me están viendo alguna gente rusa, pero bueno, en todas las noticias rusas, españolas, hubo unos artículos sobre esta catedral, la Catedral de las Fuerzas Armadas, que está afuera de Moscú. Una catedral enorme, la tercera después de Cristo, El Salvador y Isaac Esquizabor en San Petersburgo. Una iglesia con la iconografía bastante
peculiar dentro del contexto eclesiástico, pero bueno, yo no voy a hablar sobre la iconografía de esta iglesia, simplemente quiero reforzar que el interior, que podéis contemplar luego ya en internet, el interior de esta iglesia está decorado 100% con mosaicos, hecho por un equipo de casi 300 artistas dedicados a, pues, a construcción de mosaicos, y la verdad la calidad es bellísima, es muy alto nivel de trabajo, casi construyen unas obras abstractas en este interior. Bueno, es de visitar, o sea, es de gran valor. Y posteriormente, en conclusión finalmente de esta conferencia, que bueno, he salido del marcos temporales, pero estoy llegando ahí. La conclusión de esta conferencia, hemos visto un poco el paralelo entre la vanguardia de los años 20 y la vanguardia, bueno, no es la vanguardia, pero lo vamos a llamar la vanguardia de los años 60, etcétera. Vemos esta línea de continuación entre las vanguardias, pero ¿cuál es la diferencia? Es que en el periodo de los años 60, esta vanguardia no dicha, no nombrada, quería alcanzar la mejor versión del futuro, mientras que en los años 20 estaban alcanzando el futuro abstracto, en una metamorfosis constante, vivían en el futuro, digamos, el futuro por el futuro. En los años 60, y esto se representa muy bien en los mosaicos, la gente en la URSS quería alcanzar la mejor versión de este futuro a través de las tecnologías y grandes valores, pues, humanos. También podemos reforzar que el mosaico, el arte monumental en general, es el guión de la vida socialista, porque al salir al espacio, al salir al exterior, fuera de tu propio, pues, Khrushchevka, de tu piso pequeño, tú salías a las grandes avenidas, a las grandes calles, e incluso en los pequeños callejones de tu barrio, tú podías recordar a ti mismo en qué país vives, cuáles son tus valores, qué hombre tú tienes que ser. En fin, Mosaico cumplía con este deber. Y la última idea que quiero reforzar es la protección del patrimonio, que ojalá se conserve mejor. Aquí os presento que las nuevas generaciones en Rusia, incluso la gente que no vivió las épocas soviéticas, tienen unas iniciativas privadas para causar la conciencia del público en masa sobre las cosas que están, o sea, barbaridades que están ocurriendo con los antiguos edificios, incluso con los mosaicos, incluso los edificios que han sobrevivido a la revolución. En fin, por toda Rusia tienen este mapa. Aquí lo veis, por toda Rusia, pues los edificios que requieren es como un poco crowdsurfing, de recaudar el dinero privado para reconstruir y restaurar y conservar los edificios, mosaicos, torres, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os dejo las páginas web si los queréis, pues, lo que sea, apuntar, hacer un screenshot, todo lo que queráis. Fond Vнимание.ru, o bien hay una página súper interesante, ya no es tanto de patrimonio, sino simplemente que refuerza un poco la idea de la conservación patrimonial. No es tanto sobre la restauración, simplemente causar la conciencia en la ciudad en la que vives, que se llama constructivism.tilda.vs, no sé a qué viene vs, pero bueno, es una página, está en ruso, está hablando de la arquitectura constructivista en Moscú. No tiene que ver con los mosaicos, simplemente habla sobre el patrimonio, que tenemos que ser conscientes sobre nuestro patrimonio, recordamos. Y por último, que ya es casi una tradición en mis conferencias, que yo solo os dé pautas para que desarrolléis vuestro interés, para que profundicéis y tal. Yo siempre intento dar unas pautas bibliográficas. Entonces, pautas bibliográficas muy subjetivas, mías, en plan, que yo considero que son interesantes. Entonces, una de mis must-haves, como se dice, lo que tenéis que tener en vuestra biblioteca si queréis saber sobre una arquitectura brutal o los mosaicos es, en inglés, del Museo Garage, Moscow, A Guide to Soviet Modernist Architecture.
hacéis un screenshot, lo encontráis en Amazon, cuesta como 25 euros o algo así, muy interesante, un manual de fotografías y artículos sobre la arquitectura brutal modernista entre los años 1955 y 1991, con unas fotos panorámicas muy bellas, o sea, os lo recomiendo. Segundo, es un libro que salió hace muy poco tiempo, precisamente dedicado a los mosaicos en la Unión, en la Ucrania soviética, muy interesante para ver simplemente estas imágenes tan extrañas del mosaico soviético que hemos podido ver en esta conferencia. Luego, otro libro que es muy interesante, que habla tanto de la arquitectura que hemos hablado hoy, como de los mosaicos, pero ya en Georgia soviética. La verdad, os tengo que decir que hay muy pocos estudios sobre mosaico. O sea, si yo busco cosas en inglés sobre mosaico, o sea, en inglés o menos en español, sobre el mosaico en la Unión Soviética, es que hay muy pocas cosas. Entonces os rescaté todo lo que pude encontrar, aunque no son cosas precisamente rusas, pero bueno, tienen vínculo con la Unión Soviética. Entonces, estos libros os pueden dar una imagen general de qué os he hablado en esta conferencia. Y por último, un libro un catálogo de Fundación Juan March, que acordaos que podéis encontrar este catálogo en alcance online, es gratuito online, es un PDF. Pero bueno, una vanguardia para el proletariado. Entonces, perdonad, el paréntesis, que de hecho Boris Groys ha ayudado a montar esta exposición en Madrid. Creo que tuvo lugar en 2011, pero no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que este libro, los artículos muy elaborados de este libro, cuentan un poco sobre este desarrollo de la vanguardia, no, o sea, la vanguardia de los años 50, 60, ¿no? No dicha, no llamada de la vanguardia, pero que hemos trazado un poco, hemos visto un poco en esta conferencia de qué se puede encontrar la información en este catálogo, ¿vale? También habla de los mosaicos, aquí os abro el libro, que también tiene fotografías de los mosaicos de Alexander Deineka que hizo para el metro. Y bueno, con todo esto, ya he pasado 16 minutos. Yo espero que os haya gustado esta conferencia. La verdad, lo he disfrutado muchísimo contándoos estas cosas, aunque de manera muy resumida. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa podéis pues, escribir en los comentarios en YouTube o bien escribirme en Instagram. Mi Instagram es Bolsho Basil, que yo lo puse en la imagen de arriba. Me podéis consultar cualquier cosa y espero volver a verles en nuestras próximas conferencias, que los tenemos cada jueves. Muchísimas gracias por participar. A ver. Vale. Ok. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Yo lo veo. Bueno, hasta luego.